Decía yo que nos vamos primero afuera, a terreno, porque Luis Santana, sí, anda por allá con noticias para comentar en este momento. Lucho, ¿cómo estás? Hola Cami, bien. Oye, el otro día, ¿te acuerdas que estuvimos conversando en que estábamos ahí como estamos sentados con algunos problemitas en la espalda, que de repente nos dolía un poquitito, que teníamos que pararnos de repente? ¿Te acuerdas que conversamos eso el otro día, no? Me suena todo mientras hablamos. Tengo la solución, pues, Cami, porque estamos en el hospital traumatológico porque precisamente vine a que me revisaran un poquito. No vine a que me revisaran, pero sí vine a que pudiésemos conversar con los especialistas, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestros músculos, con nuestro esqueleto, porque claro, estamos volviendo al trabajo presencial, estamos obviamente en casa muchas veces sentados ahí, algunos acostados trabajando, en fin, son muchas las situaciones hoy día que nos llevan a tener dolores de espalda, problemas en las posturas, todo lo que tiene que ver con los problemas musculoesqueléticos. No me pude aprender esa palabra, la tuve que leer. ¿Quién nos va a contar precisamente todo esto? Es la especialista Dorothy Guajardo, kinesióloga del Hospital Traumatológico, quien están con toda esta campaña para ayudarnos a tener menos dolores y menos problemas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por recibirnos acá en medio de todo. Me imagino que hoy día más que nunca tienen pega de vuelta de la pega. Por supuesto, hoy día ya estamos en una etapa en donde se está normalizando todo lo que pasamos durante este año y medio. Nosotros acá en el hospital, como ustedes saben, ya no tenemos pacientes COVID, por lo tanto estamos volviendo a nuestras funciones normales y eso involucra, ¿cierto?, hacer algunos cambios que se han mantenido durante un año y medio. Bueno, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Sabemos que la preocupación hoy día fue el COVID-19, hay muchas enfermedades que lamentablemente se están descompensando y son las que hoy día están volviendo al sistema de salud, complicando obviamente a sus funcionarios y de vuelta al trabajo, de vuelta a sentarnos en nuestro escritorio tradicional, tal vez más cómodo o menos cómodo que el que teníamos en casa. Hoy día se están presentando problemas, se están agudizando también como en otras enfermedades, todos estos dolores de espalda, problemas musculoesqueléticos. Claro, efectivamente, los trastornos musculoesqueléticos siempre ha sido una patología que ha estado prevalente dentro de los funcionarios del área de la salud, ¿ya? Y no solo del área de la salud. ¿Ya? En general, todos los trabajadores tenemos una alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos. ¿Ya? Como bien decía la palabra delante, los trastornos musculoesqueléticos son patologías del sistema esquelético, ¿ya? Y por cierto que tienen distintas razones por las cuales ocurren, ¿ya? Distintos factores biomecánicos que lo podrían explicar. Y entre esos se encuentra, ¿cierto?, la sobrecarga postural, que es uno de los principales factores que producen, ¿cierto?, o aumentan la incidencia de trastornos musculoesqueléticos en las personas que tienen teletrabajo o personas que trabajan en escritorio, claro, trabajo más bien administrativo. Dejando de lado todo, obviamente, los accidentes y otro tipo de problemas, ¿qué es lo más común asociado a esto? El dolor en la espalda baja, en la espalda alta, en los brazos, la tendinitis, por ahí uno tiene, pero más que por el trabajo, por el celular, uno tiene ahí algunos problemas. Claro, efectivamente, mira, inclusive desde el punto de vista de las licencias médicas, en FONASA, el número más alto de licencias médicas se relaciona a los trastornos musculoesqueléticos, específicamente o más asociado a las dorsalgias, dolor en la columna dorsal, y a las lumbalgias. Y en el caso de las ISAPRES no es tanto distinto. Es el tercer factor o es el tercer motivo más prevalente de licencias médicas. ¿Y la prevalencia entre hombre y mujer en estas problemáticas da igual? Es igual. No hay hay una tendencia mayor, ¿cierto?, a las personas que realizan trabajos más pesados, ¿sí? Y eso se asocia normalmente al género masculino, ¿ya? Pero en general, ¿cierto? En general tenemos personas que de todos los géneros. Y la están llamando, que la están viendo en la tele. Estamos en vivo y en directo de aquí en el Hospital Traumatológico. Sí, por supuesto, y la están viendo ahí. Saludemos a quien la estaba llamando. Importante recordar eso, que hay varios tipos de trabajo, pero hay alguna. A ver, por eso le preguntaba la prevalencia entre hombres o mujeres, porque a veces sabemos que las mujeres se cuidan más que nosotros en la postura, uno llega y se sienta nomás. Entonces, ¿hay alguna relación con eso también, con la forma de vida, con ser poco cuidadoso o ser más cuidadoso con nuestras posturas, con lo que hacemos? Sí, correcto. En general hay una tendencia natural del género femenino de ser más cuidadosos, ¿cierto?, en el autocuidado, ¿cierto?, y en la forma en que nos desempeñamos en el día a día. Hay una tendencia, ¿cierto? Claro. Sin embargo, también hay que considerar, y es válido decirlo, que las condiciones físicas y la fuerza y la resistencia y la flexibilidad
¿cierto?, que son características muy importantes para no tener estos padecimientos, son mayores en los varones. ¿Ya? Entonces ahí hay una especie de compensación entre las capacidades físicas que tiene el género masculino, ¿cierto?, y el autocuidado o la tendencia natural que tenemos más las mujeres a ser más cuidadosas con nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso se compensa, pero finalmente en proporciones tenemos una tendencia más o menos similar. Ya, perfecto, ir aclarando esas cosas. Bueno, y aquí tenemos una imagen clásica de todas las oficinas, de todos los lugares. Podemos estar haciendo cosas distintas ahí en el computador, en la pantalla, pero la postura, la silla, el teclado están presentes. Obviamente hay ciertas cosas que sabemos en las oficinas ponen, como son los apoyabrazos, eso, pero ¿qué podemos hacer nosotros frente? Porque muchas veces, y hay personas que están horas ahí en esa misma postura. Claro, efectivamente, bueno, acá está, ¿cierto?, nuestra TENS, Camila Selvía. Ella está realizando un trabajo propio, ¿cierto?, de la parte administrativa. Nosotros somos un personal clínico, pero también tenemos labores administrativas. Y dentro de ellas, ¿cierto?, nosotros tenemos bastantes consideraciones que debiéramos tenerlas, ¿cierto?, en el día a día. Muchas veces los elementos del trabajo no se adaptan, ¿cierto?, a las necesidades personales, ¿ya? También tenemos diferencias físicas de unos con otros, ¿cierto?, evidentes. Por lo tanto, tampoco podemos tener elementos unisex, como se debe decir. Pero en este caso, ¿cierto?, aquí podemos mostrar gráficamente algunos errores que se suelen cometer. Me imagino, sin ser experto, que estar así sentado no se debe, ¿o sí? Exactamente. Esto lo hicimos pensando justamente para graficárselos a ustedes. Pero aquí hay varios errores que se están cometiendo. El primero, ¿cierto?, es no apoyar la espalda, ¿cierto?, en el respaldo. Si bien es cierto, la silla no es la más adecuada, ¿cierto?, acá una silla rígida, o más bien semirrígida, sería lo indicado para poder mantener la espalda, ¿cierto?, en posición recta. Eso es lo primero. Segundo, ¿cierto?, la posición de sus manos. Esto es un borde filudo, ¿ya? No es un borde acolchado ni suave. Y en estricto rigor, ella debiera tener todo el antebrazo puesto, ¿cierto?, en la superficie donde ella está digitando. Es típico eso que uno saca, está como casi con la puntita, dirían por ahí, de las manos. Correcto, y eso está presionando constantemente los nervios que inervan la mano y generan trastornos como, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, que es muy común en las personas que trabajan, ¿cierto?, en oficina. Y me imagino que eso se agudiza con el uso del celular, ¿o no? Se agudiza con el uso del celular y con otros factores más que tienen que ver con el trabajo repetitivo. ¿Ya? El realizar movimientos, sobre todo de flexión de la muñeca, en forma continua por más de 2 horas durante una jornada laboral. Y la verdad es que una persona que trabaja, ¿cierto?, ya sea en teletrabajo en su hogar o en oficina, está más de 2 horas realizando, ¿cierto?, una misma postura o muchas veces el mismo gesto. ¿Ya? ¿Qué más errores tenemos aquí? Otro error típico, los pies. A ver. Los pies siempre deben estar, ¿cierto?, apoyados en el suelo, ¿ya? Y generando, ¿cierto?, una posición cómoda en las rodillas para poder favorecer la circulación. Y específicamente algo abajo, un apoyapié, ¿ya? Específicamente, ¿cierto?, un apoyapié, que es lo ideal cuando no logro tocar el suelo, o si lo toco, pero chocando y cargando muy fuerte la parte posterior del muslo. ¿Ya? Ese es otro error que también se comete continuamente, el no apoyar los pies, o estar constantemente con las rodillas extendidas como en una posición más bien cómoda, pero que no necesariamente es la posición correcta. Claro, el que se protege o el que tiene un espacio ahí en el escritorio, tiene los pies ahí. Justamente. Otro error típico que se comete, ¿cierto?, cuando trabajamos en este tipo de trabajos es el no tener la pantalla a la altura de la vista, ¿ya? Cuando la pantalla está sobre la altura de los ojos, de la horizontalidad de la mirada, genera, ¿cierto?, constantemente una extensión de cabeza, lo cual mantiene en acortamiento la musculatura suboccipital y eso genera finalmente cervicalgias por tensión o por sobrecarga postural. Oye, perdón que pregunte, pero esto no se aplica a la tele en la pieza también, que de repente la tenemos para arriba, la tenemos para el lado. O estás abajo, a inflexión. En la eventualidad que ella tuviera la pantalla más abajo, que también es un error muy común, ella estaría constantemente, ¿cierto?, con su cabeza en flexión, ¿ya? Y estarías generando una tensión extra en esta misma musculatura que finalmente va a terminar con una cervicalgia o una dorsalgia por tensión. Y en la casa entonces, porque todos tenemos tele en la casa y nos sentamos a ver y siempre andamos con un dolorcito, ¿tiene que estar también a la altura de los ojos? La verdad es que es distinto porque la distancia es más extensa, ¿ya? Por lo tanto, la mirada, ¿cierto?, no es fija, ¿sí? Y es más divergente. Pero en el caso del trabajo no pasa del metro. Y ya con menos de 1 metro debe estar a la altura de los ojos, manteniendo la horizontalización de la mirada. Ya, perfecto. Y eso con los notebooks, por ejemplo, hay que levantarlos también. Exacto. Ahí está el gran error, con los notebooks, sobre todo cuando yo trabajo, por ejemplo, en el sillón. Claro. ¿Ya?
normalmente estoy hacia abajo. Claro. Es muy difícil que usted esté trabajando así, hacia arriba, y que ambos extremos son malos, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que se debe prevalecer es una mesita o algo que me permita mantener, ¿cierto?, la cabeza en posición neutra. Es súper importante porque hoy día básicamente el, no sé, 80% de los estudiantes de nuestro país está con clase y el computador en la cama, muchos de ellos, o sentado en cualquier lado. Entonces es muy bueno que los papás también le pongan atención a cómo están puestos el computador, cómo está puesto el escritorio, si ocupa un notebook, levantarlo. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Porque ya nos dijo lo que está mal en ella. Vamos a cómo se hacen las cosas bien. Bueno, lo ideal, ¿cierto?, es tener una silla adecuada. ¿Ya? Eso es lo primero para las personas que trabajan sentada, tiene que tener una silla adecuada. ¿Cómo sería una silla adecuada? La silla adecuada es la que me permite tener la espalda completamente apoyada, ¿cierto? Que me permite tener los codos en el respectivo respaldo, ¿sí? Y la que me permite tener, ¿cierto?, una altura suficiente para poder apoyar los pies. Si ella se corre hacia atrás, ¿estaría mal o no? Si ella estuviera así. Queda completamente distante de esto. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño cambio con la otra silla. Si me permiten, en un segundo. Pero aquí, claro, ¿el problema sería la silla o también el escritorio que uno elige? La verdad es que el escritorio es más difícil cambiarlo. Ponme su silla, por favor. Pero quien anda buscando un escritorio también, me imagino que no se vaya por lo barato igual. Por supuesto. La verdad es que en esto lo más barato siempre sale más caro, ¿ya? Deben buscar lo adecuado para su cuerpo, para su anatomía. En este caso, si bien es cierto, no es lo ideal, pero ya cambió considerablemente la postura de la funcionaria. ¿Qué es lo que podemos tener en casa como acceso? Exacto, porque esta es una silla común y corriente que sí tiene un gran problema, que no tiene respaldo para los codos, pero privilegiamos la columna. Entonces, si bien es cierto, no es tampoco lo ideal, ¿cierto?, pero ya lo vamos mejorando. ¿Qué podría hacer ella entonces? Sentarse bien adelante con tal de poder tener más apoyo en los antebrazos, ¿cierto?, para poder estar con una posición más suave y más anatómica de la extremidad superior. Ya, entonces aquí tenemos que empezar a buscar escritorios que nos permitan poder tener las piernas más adentro. Las piernas más adentro y los antebrazos apoyados. Eso claro, este escritorio no nos serviría, digamos, en casa. Y es típico escritorio que hay en casa. Es el típico que está en casa y también inclusive en las oficinas. Claro, mira, buen punto ese. Ya, con el tema de la postura de las manos, que decíamos que tienen que estar más adentro. Además de eso, el tiempo que debemos pasar en esta posición. Claro. La verdad es que los factores biomecánicos que producen los trastornos musculoesqueléticos describen tiempos, ¿ya? Tiempos de exposición de riesgo. En el caso de la sobrecarga postural, que es el principal factor biomecánico de riesgo para los trastornos musculoesqueléticos de este tipo, ya dice que pasar más de 2 horas ininterrumpidas en una misma postura ya es un riesgo mayor de padecer un trastorno musculoesquelético. Por lo tanto, no debiéramos tener más de 2 horas la misma postura, ¿cierto?, ya sea en oficina o en casa, ¿ya? Independiente de los dos lugares, no deben pasar más de 2 horas en la misma posición. Aquí tenemos que o pararnos, o elongar, o hacer estas pausas activas. Justamente, ahí sobrevienen entonces herramientas fáciles de uso, que son, por ejemplo, las pausas activas. Las pausas activas se describen como movimientos, elongaciones o ejercicios que se realizan en la comodidad, ¿cierto?, del puesto de trabajo o en el hogar, ¿ya? Y que pudieran ser tanto compensatorias como preparatorias. Idealmente preparatoria, ¿cierto? Al igual que un futbolista que calienta su cuerpo antes de jugar un partido, esto es lo mismo. Nosotros debiéramos preparar nuestra musculatura, sobre todo si sabemos que vamos a estar sometidos a uno de estos riesgos de trastornos musculoesqueléticos. Queremos agradecerles por estos consejos necesarios, por supuesto, entendiendo que hoy día estamos o teletrabajando o estamos en las oficinas, empiezan estos problemas, estos dolores de espalda, a estar atentos para poder ir también al médico, al kinesiólogo cuando corresponde y a prevenir más que nada, porque si llegamos tarde... Ya cuesta mucho más revertir un trastorno cuando ya está gatillado que versus cuando estamos en la etapa que podemos prevenirlo. Muchísimas gracias. Así que quedamos listos, Cami Schurer. Yo voy a aprovechar también de que me den ahí una revisadita acá en el traumatológico de Concepción, porque sí, pues uno sabe que también con la edad van apareciendo. La friega carné que decíamos es la mañana, Cami Schurer. Ya. Sí, es verdad, con los años, es cierto, empiezan a aparecer, pero también con las malas posturas, los malos hábitos, ¿cierto? Al sentarnos al frente del computador. Me encantó los ejemplos que pusiste, sobre todo con el tema de la tele, que de repente uno poco piensa que incide la altura que la ponemos en la casa. O claro, si está para el lado, ¿cierto? La ponemos al lado de la cama y miramos así toda la noche. Así como te estoy mirando yo a ti para el otro lado, eso sí. Nos vemos, Lucho, en un ratito más, ya. Vente para acá. Me encantó todo esto, el color de tu chaleco. Está lindo. Se fue el Lucho, pero se veía muy lindo con ese
con ese color de chalequito. Nosotros nos vamos afuera, ¿cierto?